El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos al Gobierno de la Tarde. Ya son las 3 en punto. Hoy tenemos una tarde cargada de informaciones. Hacemos la emisión correspondiente a este jueves, casi terminando la semana 7 de febrero del año 2019. Este es un equipo compuesto por don Andrés L. Mateo, Rosa Encarnación, José Luis Mendoza, Emil Chireno, y a partir de hoy tenemos un nuevo integrante, el abogado Eduardo Núñez, que va a estar con todos nosotros. Buenas tardes, don Andrés, Rosa y Eduardo, que están en la cabina. Buenas tardes al país y darle la bienvenida a Eduardo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Siéntase como en casa. Usted luce muy joven. Sí. Ojalá y la gente entre a Z Digital y vea que parecemos hermanos, nos vemos muy jóvenes. Claro. Sobre todo usted y yo. Ay, gracias. Miren, oiga lo que le digo a ustedes. Para iniciar. Entró mal el hombre. Entró bien. Tú llegaste hoy. No, pero Es que somos morenitos los dos. Identifica forma donde por un dice tema de peligro. identidad que de edad. ¿Pero identidad de qué? Dime, Rosa, no entendí. Ay, que somos morenos los dos. Miren, antes de iniciar con el boletín informativo y con todo lo que tenemos planificado como contenido el día de hoy, vamos a conversar con nuestro corresponsal Galvez en Haití para que nos cuente qué es lo que está sucediendo en este momento, luego de que se anunciaran manifestaciones en las calles para solicitar la salida del presidente Jovenel Moïse, a raíz de que su nombre y el del expresidente Martelly resultaran vinculados a una auditoría que se hizo a los fondos de Petrocaribe. Hola, buenas tardes. Galvez. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están ustedes? Bien, Bien. Galvez, cuéntanos qué pasa en Haití en este momento. Bueno, en este momento, a nivel de Puerto Príncipe, las manifestaciones están en todas las calles de Delmas, Pétionville. En este momento, miles de personas tienen cita frente al Palacio Nacional de Haití para pedir tres cosas. La primera, la partida definitiva del presidente Jovenel Moïse. La segunda, por el monto y por la subida del dólar, porque hoy se están necesitando 88 GU para $1 americano. Y también está pidiendo la grande pregunta, ¿dónde está el dinero del Fondo de Petrocaribe, donde más de 1,000 empresas haitianas, dominicanas, americanas y francesas están ligadas en el despilfarro de $4.200 millones que eran dinero para la reconstrucción de Haití? Estas manifestaciones se están produciendo, buenas tardes, antes o después del anuncio del presidente Jovenel Moïse de que estaba declarando el estado de Haití en emergencia económica. Bueno, primero, Jovenel Moïse está involucrado porque él tiene dos empresas que está involucrado como dos compañías corruptas que robó y estafó también el gobierno. Por lo tanto, la justicia haitiana tendrá la obligación de sacar al presidente como presidente y someter a la justicia, porque su nombre está en el número 13 en el reporte que entregaron al Senado haitiano. Y también Jovenel Moïse, que aún la empresa haitiana que importaba el arroz desde fuera hacia Haití ya cerraron sus puertas. En el día de hoy, Haití no hay arroz, no hay aceite, no hay espagueti y no hay habichuela. O sea, el hambre a nivel nacional está siendo sintiendo, donde jóvenes están llorando por todos los medios, tenemos hambre y no hay comida. Y por lo tanto, Jovenel Moïse es quien ha dicho que él está trabajando para la reconstrucción de Haití, pero él no ha dicho nada para los ladrones. Por ejemplo, los ministros que sacaron a Haití, que viven en Santo Domingo, algunos de Santiago y también en Gascue, el Estado haitiano ya está pidiendo hacer justicia. ¿Dónde está el dinero de fondos de Petrocaribe? ¿Cuál es la vinculación que tiene Moïse con el experticio que se hizo sobre los fondos de Odebrecht? Porque lo que según parece es que una empresa de él participó de compromisos en respecto de construcciones y
no los cumplió? ¿O cuál es realmente la acusación, el señalamiento, el indicio contra el presidente Moïse? Primero, el presidente Martelly lo prestó $6 millones para el cultivo de plátano. La compañía se llama Agitrans, en nordeste de Haití. Okay. Solamente de este dinero él sacó una sola cosita. Y ahora la pregunta, ¿dónde Martelly encontró ese $6 millones? Pero más bien que son de Petrocaribe. Pero por otro lado, Jovenel Moïse tiene una empresa de construcción. Él le recibió un dinero para la construcción de una carretera de Los Boyes en Cabo Haitiano, Lembé o el norte haitiano. Esas obras no se hicieron, pero ellos tienen 40% de este dinero hace 6 años y nada se ha hecho. Y por lo tanto, como su nombre, como siendo presidente de la República, está mencionada en número 13 del reporte que está en el avance del Senado, y por lo tanto, desde sometido en la justicia, apartarse de la justicia y luego para que él responda dónde está, primero, el dinero que lo entregó para la construcción de la carretera de Los Boy hacia Lembé, y también el dinero que recibió en la mano de Loen Lamothe para la instalación de varias lámparas solares. Y esas obras también, el gobierno ya, la Dirección General de Renta Interna, sacó la nota y Moisés tendrá que responder. De lo contrario, y tiene que ir a la cárcel, y por eso hoy más de 2 millones de haitianos en la calle pidiendo no solamente a Jovenel Moïse, pero a toda la empresa haitiana y alguna dominicana. Por ejemplo, en el día de hoy, la manifestación está en el cruce del aeropuerto, en un viaducto donde fue construida por más de $15 millones, y según lo que dijo la Dirección General de Renta Haitiana, está sobrevalorada el proyecto construido por la empresa Acero Estrella en Haití. Acero Estrella. Sí, Gálvez, ¿hay muertos o heridos hasta este momento? Hay una persona fallecida, una joven de 24 años, por un vehículo en Mirebaré. De hecho, los policías en este momento están pidiendo auxilio porque la turba que hay en Mirebaré, hay que decir, Mirebaré está ubicado a una hora y 2 minutos de Puerto Príncipe hacia Mirebaré, y toda la carretera está bloqueada. Ahora bien, la policía no tiene helicóptero. Hicieron el llamado a ver si la MINUSTAH o alguna persona que tiene helicóptero puede prestar un helicóptero a la policía para llevar auxilio, porque en esa zona fue donde la joven fue atropellada por un vehículo y la gente quemaron el vehículo, y también un muerto en Delmas, pero fue un muerto por recibir los gases lacrimógenos, que él no podía respirar y falleció. Pero en este momento la administración está caminando en su buena, y hace unos 2 minutos que llegaron frente al Palacio Nacional de Haití protestando con el presidente y algunas personas pidiendo la salida definitiva de Jovenel Moïse, porque hay hambre, no hay arroz, no hay habichuela, no hay espagueti y no hay nada. ¿Cuáles son los nombres de las compañías o personas dominicanas que aparecen en ese informe de auditoría de Petrobras, de Petrocaribe? Bueno, aquí está, de las 200 empresas que hay 6 dominicanas. ¿Cuáles son? Como Acero Estrella, varias empresas que tienen nombre incorrecto, pero Acero Estrella aparece en grande letra. En los días que vienen, yo llevaré a ustedes la lista de toda la empresa haitiana, dominicana, francesa y americana que despilfarraron el dinero del pueblo haitiano. En el día de hoy, Haití debe a Venezuela $3.500 millones. Bien, Gálvez, gracias. Te voy a poner en hold para que Francis tome la llamada ya. ¿Tú puedes tomarla ya, Francis, para ver si Gálvez puede mandarnos los datos por WhatsApp? No, Francis vuelve y te llama. Y entonces, o tú vuelves a llamar, dice Francis, porque se cae, no hay manera de llamarte, para que nos puedas enviar por WhatsApp o correo el informe que se ha publicado hoy y que ha generado todo este debate. Gracias a Gálvez, nuestro corresponsal en Haití. Ya ustedes escuchan cómo está la situación en ese país hermano, producto de la publicación de la auditoría de cómo se manejaron los fondos de Petrocaribe. Y insólito, se ha designado
un país calificado como con un Estado fallido, la justicia sea independiente y el pueblo tenga pantalones. Se ha designado una comisión en el Senado, que es quien ha hecho la investigación, quien ha ordenado la auditoría, y de ahí han salido todos los datos que han generado esta situación de revuelo. Vamos a hacer nuestra primera pausa y venimos al regreso con el boletín informativo y con los análisis de las principales informaciones del día de hoy. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Ya son las 3:13. Iniciamos formalmente la emisión correspondiente a este jueves y damos lectura al primer boletín informativo cortesía de nuestro diario Z Digital. El presidente Danilo Medina resaltó el rol que juega la tecnología para la vigilancia de la frontera con Haití y puso como ejemplo el caso de Dajabón, donde el gobierno desplegó hace poco una flotilla de drones que envían voz y video hasta el Ministerio de Defensa. Medina explicó ayer miércoles que esos drones con cámaras instaladas cubren hasta 12 kilómetros de distancia y pueden captar a una persona detenida por un policía o un guardia que esté a 5 o 6 kilómetros del artefacto. Ellos, refiriéndose a los militares del Ministerio de Defensa, pueden ver ahí en tiempo real, pueden escuchar la conversación y si el policía hace una transacción con el detenido para dejarlo, también lo escucharemos, dijo el mandatario. Dijo además que ahora el dron se ha convertido en el vigilante de los que vigilan a los que están tratando de delinquir en la frontera. Francisco Domínguez Brito, precandidato presidencial por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que las aspiraciones de Leonel Fernández son contrarias a todo lo que había planteado el propio expresidente. Al final, espero que el expresidente Leonel Fernández desista. Es un cuarto periodo, va contrario a todo lo que nosotros hablamos, va contrario a todo lo que se planteó y a todo lo que él expuso, a todo lo que él nos convenció en un momento determinado. Explicó sobre la intención del exmandatario de obtener un cuarto periodo presidencial. Se está haciendo todo lo que criticamos toda la vida. Todo lo que dijimos que era malo es lo que queremos hacer en este momento y eso daña y perjudica la democracia, agregó Domínguez Brito sobre Fernández. El Tribunal Constitucional es consciente de que debe emitir en el menor espacio de tiempo posible los fallos sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos a la ley de partidos por varias formaciones políticas, manifestó hoy el presidente de la Alta Corte, Milton Rey Guevara. En respuesta a preguntas de la prensa, el magistrado señaló que esos requerimientos fueron declarados de urgencia en virtud de lo que dispone el reglamento del Tribunal Constitucional con el objetivo de abreviar los plazos de conocimiento y presentación de los votos particulares. El tribunal está consciente de que los fallos de esos recursos contribuyen a que todo el proceso en un año preelectoral pueda desarrollarse a la luz de los plazos que establece la norma de la mejor manera posible, apuntó. La República Dominicana registró 130 casos de paperas en las primeras 3 semanas de enero, un 57% más que en el mismo periodo del año 2018, según los datos del más reciente boletín de la Dirección General de Epidemiología. La información aparece publicada este jueves en la web del Ministerio de Salud Pública. Indica además que el 57% de los afectados corresponde al grupo de edad entre 1 a 14 años. Entre las medidas para evitarla están el uso compartido de los artículos personales, vasos, platos, cucharas, pañuelos y otros, y evitar ir a lugares concurridos durante la infección. El Ministerio Público del Distrito Nacional informó que solicitará medidas de coerción contra ejecutivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A., imputados por incurrir en un fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la ley monetaria y financiera en perjuicio de decenas de personas. El Ministerio Público indicó que mediante un operativo fueron arrestados los imputados Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduardo López Núñez, Felicervia Núñez Garrido de López, Mayver López Núñez y Ana Cristina Dubercies Almonte de Cava por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera. El órgano persecutor procederá a solicitar medidas de coerción consistentes en prisión preventiva y declaratoria de complejidad por tratarse de un caso que conlleva las características de crimen organizado. Todas nuestras informaciones pueden ser ampliadas por usted a través de nuestro diario Z Digital y a través de la plataforma o
toda la plataforma de redes sociales de nuestra emisora con el encabezado o usuario @Z101 Digital. Iniciamos de inmediato con los comentarios de todo el equipo. Don Andrés L. Mateo, ¿cómo amanece la tarde de hoy? Porque usted y yo no nos habíamos visto hoy. Así es. Bueno, no es agradable. La tarde amanece, políticamente hablando, bastante confundida. Hay en la sociedad dominicana un desaliento, porque la política práctica en nuestro país se ha convertido cada vez más en oportunismo y en posibilidad de ascenso social, en búsqueda de la riqueza. Y los partidos políticos en sí mismos no tienen la menor idea de lo que es su misión en términos sociales y políticos también. He dicho muchas veces, hemos discutido muchas veces, el hecho de que incluso los gobernantes dominicanos, los grandes dirigentes de este país, respecto de la concepción del Estado que tienen, no han salido del siglo XIX. La idea del Estado dominicano sigue siendo la misma. El siglo XIX vivió en este país toda la idea personalista, patrimonialista del Estado. Y eso no se ha modificado para nada. Tenemos Estado clientelar, tenemos unos dirigentes políticos que no tienen proyectos sociales. Una de las carencias, de los vacíos que hay en la sociedad dominicana de nuestros días, una vez desaparecidos los grandes liderazgos de referencia en la historia contemporánea, Balaguer, Peña Gómez, la figura de Juan Bosch, es el hecho de que no hay proyectos sociales. La sociedad dominicana no tiene proyectos sociales. Cada dirigente es una preocupación fundamental, la consecución del poder, dada la naturaleza esencial de los partidos políticos, pero sin proyectos sociales. Cada ministro es un proyecto personal, cada director general es un proyecto personal. No hay proyectos sociales. Estos liderazgos finales que liquidaron el partidarismo político inspirado en un proyecto social, sea de derecha o sea de izquierda o sea de centro, porque Balaguer era un personaje cuyo pensamiento era un pensamiento conservador, era un político de la tradición autoritaria, se encaramó en la tradición autoritaria de este país, era un político que reivindicaba un determinado pacto con la violencia estructural y la concebía como natural, como lógica, la violencia estructural del sistema. Y en consecuencia era un personaje conservador, deleznable, despreciable, si usted quiere, pero era un proyecto social. Se concebía a sí mismo como un proyecto social. Igual Juan Bosch. Juan Bosch era un proyecto social definido desde la Constitución de 1963. Mucha gente habla de esta Constitución. Yo hice 6 artículos hace ya mucho tiempo, porque me parecían tan vacías las expresiones alrededor de la Constitución del 63, que llegaron a convertirse en un discurso de tipo esquemático y propagandístico, pero sin sustancia. Pero si usted entra a la Constitución del 63, se va a ver que hay un proyecto social allí, porque enfrenta elementos que eran característicos, por ejemplo, en la posesión de la tierra de la época, el latifundio, el minifundio, porque establece la ley de la plusvalía, en relación con la cual ningún gobierno se atrevía a meterle el pico, porque desde los gobiernos de Lilis, la posesión de la tierra era absolutamente sagrada y no tenían en cuenta la función social que podría desempeñar. Y la gestión del Estado, que se involucraba en la tierra y en la valoración de los entornos urbanos, tampoco era valorada, y él se atrevió. Él hizo una ley de plusvalía. En esa Constitución estaba prevista la ley del precio tope del azúcar. ¿Por qué? Porque en esa época la industria azucarera tenía una particular situación que no es la que se vive hoy día. Hoy están a merced de la fuerza del mercado, nada más.
pero existía el mercado preferencial norteamericano. Y ese mercado preferencial arrojaba un determinado tipo de ganancia que era solo atribuible a la gestión de Estado. Por lo tanto, él obligó a los grandes productores azucareros a compartir la ganancia, que no era el producto del trabajo de ellos, sino un tratamiento particular, dadas las condiciones del mercado norteamericano, para que un país determinado se favoreciera. En una palabra, era también Juan Bosch un proyecto. Podíamos seguir diciendo muchas cosas en relación con Juan Bosch. Y lo mismo Peña Gómez, proyecto redencionista, liberador, vinculado a muchos factores de carácter emotivos, pero fundado sin ninguna duda en una pretensión de equidad, que podría ser un discurso nada más, pero que tenía ímpetus, fuerzas, bríos sociales, porque Peña Gómez es el único líder que reviste todas las características carismáticas que definió Weber. Para ser un líder carismático hay que tener todas las condiciones que encarnó José Francisco Peña Gómez. Y él es el líder carismático weberiano por excelencia de la política contemporánea. Después que esos líderes desaparecieron, aquí no hay proyectos sociales. Y los grandes dirigentes pasan por el Estado para enriquecerse, para convertirse en imprescindible en el destino de todos, porque sin ellos este jodido país se hunde, porque sin ellos la nación no se sabe a dónde va. De eso es que se trata. Y por eso a veces estamos acongojados. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:26. Don Andrés L. Mateo, Rosa, Eduardo, no se ha dicho nada desde la Dirección General de Aduanas respecto del gravamen del 20% a las importaciones de celulares, pero tenemos la información de que esa misma disposición que tenía años desde el 2014 retardándose, se dio también en otros tipos de productos, inclusive productos muy grandes y que cuestan mucho, y que también, Andrés, de forma administrativa se van a llevar a un gravamen mucho mayor. Bueno, habrá que saber cuáles productos se trata. El panorama es difícil. Ayer hicimos nosotros una intervención en relación con lo que constituyen los celulares, ese tipo de teléfonos inteligentes en el mundo moderno. No es solo un poder de demostración social. Nosotros explicábamos eso ayer, que antes tener un celular indicaba estatus, condición, el nivel económico que podía leerse respecto del portador del mismo, pero que ya no. Un celular es un instrumento de trabajo, de información, incluso de comunicación fundamental, porque no se usa mucho, pero a través de los celulares el Ministerio de Salud Pública puede dar instrucciones respecto de programas de salud. Es una enorme cantidad de funciones que un celular tiene que van mucho más allá de aquel poder de demostración social que tenían cuando llegaron los primeros celulares. Yo recuerdo a Julito Jacín, que tenía un guayahielo de aquello, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Aquellos guayahielos grandes. Sí, que parecían de frío. Julito siempre oye este programa, él tiene que estar oyendo ahora mismo. Tenía un guayahielo. Motorola de lo grande. Y Julito era la sensación con ese celular. Él andaba con ese guayahielo para arriba. Estaba el último grito de la moda. Ahora hay que buscar gente para levantar un celular de eso. Hay que buscarse un chofer nada más para que le cargue el celular. Él tenía un ayudante para que le cargara el celular. Realmente hay dos puntos interesantes, lo que Yulisa acaba de mencionar, y es el aumento de un impuesto de forma administrativa choca de entrada con el principio de legalidad impositivo. Todos los gravámenes, todos los impuestos vienen por escrito. Y deben de ir al Congreso. En segundo lugar, el tema de que sea los celulares. Mira, tomando de punto de partida el ejemplo que ponía Andrés L. Mateo, el celular se ha convertido en una necesidad. Ya el celular agrupa comunicación, internet, televisión, hiperconectividad, redes sociales, lectura. Son equipos de trabajo. Absolutamente todo. Y cosas que sorprenden. O sea, en la década de los 90, uno pensar que era posible llamar a otra persona y verla por video, eso era algo de
de ciencia televisión, ficción. de ciencia ficción. Alucinante. Ya todos los días, alucinante. Así es, yo creo que la Dirección de Aduana tenía esta disposición del 20% de gravamen para ese y muchos otros productos que ustedes lo verán como van a ir saliendo en la medida que pasen los días desde hace ya varios años. Por algunos acuerdos, esas disposiciones se quedaron sin efecto, lo cual también podría tener su discusión jurídica, porque para haberlo dejado sin efecto debió ir al Congreso Nacional, se debió haber variado la ley, pero no. Se dieron disposiciones administrativas y acuerdos entre grupos específicos que hicieron que la Dirección de Aduana disminuyera esos porcentajes. Ahora, de la misma manera que los hizo en descendencia más bajos, de esa misma manera, administrativamente los está volviendo a poner en el monto que dice la ley, pero muchos años después. Lo incorrecto estuvo desde el principio. Sí, pero que es se una supone voz. que las instituciones deben ser aliadas de la población para que este tipo de cosas se fomente, pero con este incremento están haciendo todo lo contrario. Es que este es el año de las recaudaciones, Y con el recuerden. poder adquisitivo que tenemos aquí, volveremos, yo creo, que a la época de los BB-Pin, porque salen más baratos si es que existen. Yo Bueno. pienso que Cójanle cariño a su cacarita, se lo dije ayer. la vocación fiscalista del gobierno está ahora muchísimo más intensificada. Entramos en un año electoral, aunque este se dice preelectoral, aquí nadie sabe dónde está el pre, porque aquí se está haciendo campaña al otro día de terminar las elecciones. Y hay primarias en octubre. Hay primarias en octubre, tenemos elecciones municipales en febrero y En mayo las presidenciales. en y mayo congresuales. las presidenciales. Por lo tanto, Y es probablemente sumamente una segunda importante. vuelta. Y la tensión política que siempre se vive de reelección, no reelección, eso ya es una incertidumbre ya de años. Claro, yo lo que creo que eso es un abuso, Sí. como ha ocurrido en otras partes. Yo estuve revisando algunos aranceles en otros países respecto de los celulares y eso, y no pasa del 4%. Porque este criterio que hablamos al principio está siendo ya, digamos, la norma en prácticamente todos los países. Un celular ya no es un objeto de lujo, ya no es un poder de demostración social, es una herramienta, un instrumento, un elemento de mediación de una multiplicidad de actividades sociales y humanas. Eso es quitarle calidad al escaso nivel de confort acumulado por la sociedad dominicana, porque este señor Enrique Ramírez no tiene ninguna otra función en su vida, él gana millones de pesos y él, la única función que tiene es conseguir aumentar las recaudaciones por cualquier vía. Esta gente ha desencuadernado a la clase media, a la pequeña burguesía. La vive saqueando de arriba a abajo. Y ciertamente en algún momento ellos le tendrán que pasar factura. Esto es un abuso. Como hay miles de abusos en materia impositiva en la sociedad dominicana. Y luego uno se pregunta, mirando la calidad del gasto, ¿para qué? De eso nos preocupa que se aumente la evasión, porque ya la gente va a dejar de Claro. comprar por courier, como decía Rosa ayer. Va a dejar la gente de pedirlo por internet para que le llegue a su país creyendo que le va a salir al mismo precio o que hay alguna economía en comprarlo fuera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a empezar a traerlos de una manera más subrepticia, más escondida. Y además de eso me preocupa que la delincuencia que vive atracando, los delincuentes de la calle que solo se dedican como su especialidad económica a atracar a la gente para quitarle los celulares, que entonces empiecen a hacerlo todavía con más ímpetu, entendiendo que ahora lo van a vender Un más mejor caro. negocio. Este es Aquí una- matan por un celular. Claro. Él dice que lo que establecía la ley 146.00 y que tuvo varias modificaciones en relación a la reducción de los aranceles que estaban justamente en esa ley consignado en un 20%, dice que desaparecieron las razones que justifican mantener su aplicación, es decir, el nivel del 3%, en que después de las protestas y todo aquello que se hizo, cuando se hizo la 146.00, se escenificaron en el país. Pero él nos dice qué ha hecho que varíen las condiciones. Él dice, desapareciendo las razones que justifiquen mantener su aplicación. Pero ¿cuáles son
esas razones que han desaparecido. Yo no la conozco porque el nivel, por ejemplo, de restricción respecto de la economía monetaria sigue siendo el mismo. Aquí no hay aumento de salario desde hace 14 años casi. No hay aumento de salario, solo en el salario mínimo ha habido aquí movilidad en el salario mínimo, en los 14 salarios mínimos que tiene este país. Y ha sido casi en un nivel simbólico. Todo lo contrario en cuanto al cambio de contexto y al cambio de la necesidad. Realmente el acceso a las nuevas tecnologías, el acceso a los celulares, se ha vuelto un mínimo de vida. O sea, no es ya simplemente que yo uso el celular como un signo de estatus, es que yo necesito el celular para trabajar, que yo necesito el celular para ver mi cuenta bancaria, que yo necesito el celular para pagar la luz, para pagar la propia cuenta del celular. Inclusive aquí nosotros ahora, para ver las noticias y darle seguimiento a lo que estamos haciendo, necesitamos nuestros celulares. De hecho, aquel que no tiene un celular puede considerarse como aquel, por ejemplo, que no tiene redes sociales o que no las utiliza, como en mi caso, un socialmente aislado. Sí, pero ya la gente no tiene ni siquiera un solo celular. ¿Tú tienes dos, por ejemplo? Tengo dos, porque uno es de trabajo, otro es personal, y ustedes probablemente también tengan dos. No, yo tengo uno. Yo también tengo uno. Pero ustedes trabajan poco, porque yo tengo dos por el trabajo. No. Pero la gente regularmente tiene dos celulares. Uno para el trabajo. Yo he visto gente con 3 aparatos en la mano. Bueno, con no. 3. Eso es volverse Yo loco. eso no lo permito. Yo el que todo trabajo y personal tiene que ir a un solo Yo equipo. tengo un iPad y un Ya. celular. No, y además, Pero uso el celular. tener dos celulares, depende mucho cómo alguien lo maneje, pero yo creo que eso aporta el déficit de atención. Yo sobre todo en clase he comenzado a verificar que el estudiante que puede durar 1 hora frente al WhatsApp escribiendo es también el estudiante que no puede durar 15 minutos frente a un libro de derecho. O sea, es en serio. Y si le da un material que tenga más de 5 páginas y que tenga notas al pie de página, es como si las notas al pie de página no existieran. En mi caso es por necesidad. La buena. Pero también se le da una muy buena utilización a los aparatos, como hemos mencionado anteriormente. Pero Ahora va a tener que darle más porque cambiar esos aparatos va a resultar más caro. sí, hay Cójanle que cuidarlos. El iPhone, Cójale cariño a su cacarita. Y hay se lo algunos estoy que vienen diciendo. que son prácticamente desechables. El iPhone porque la nuevo- calidad ha bajado muchísimo. el iPhone nuevo, el modelo full, por decirlo de alguna manera, yo creo que está sobre los $1,000. Yo Un ni precio- sé cuándo es un cuesta una precio cosa de exagerado, ¿eh? No, yo tengo un iPhone 6 y pretendo quedarme así por un Nos parecemos. tiempo nos parecemos. considerable. Sí, a veces la tecnología también hace que mucha gente incurra en deudas porque quieren precisamente estar compitiendo con el que está al lado, con el vecino, con el compañero de trabajo. Y yo he visto gente aquí que coge préstamo para comprar un celular. Pero ya la conclusión que tenemos nosotros y que coincidimos todos es que el aparato se ha convertido en una parte de nuestro cuerpo, básicamente, porque, y no hay necesariamente tiene que ser millennials, es que es una necesidad. Sí, así es. Ujú. Porque el mundo se ha movido hacia la tecnología. Bueno, hasta el presidente Medina lo decía ayer. ¿Cuánto se está invirtiendo aquí en República Digital para mover el país hacia una zona tecnológica, hacia un avance tecnológico? Pero lo que pasa es que ahora aduana no va a bajar los humos de República Digital, Andrés. Uno no entiende. Esas son las contradicciones de estos caciquillos. Por supuesto que una decisión de ese tipo tuvo que haber sido consultada, porque esto es un poco retrotraer a toda aquella inquietud que generó esa ley 14600. Usted se acuerda, muchas discusiones, porque implicaba un aumento de gravamen hacia artículos de uso común, porque ya el celular es una cosa de uso común. Es decir, golpear las posibilidades de que alguien tenga acceso a un celular o que modifique el que tiene es un poco atentar contra el nivel de confort que uno como clase media logra poco a poco. Ahora, este señor lo han calificado como el rey de que él es el subrey de las recaudaciones. ¿Quién? ¿El director de aduana? Sí, después de Magín. Enrique Ramírez, el que estaba en el Banco de Reserva, que cambió la papelería, La nueva imagen. del la Banco nueva de Reserva. imagen, porque si yo cuántos miles de millones, y nunca explicó nada de quién favoreció con eso. Pero miren, atento a relajo, dicen que no va a haber una reforma, por lo menos el ministro de Hacienda lo ha dicho, hasta que venga un nuevo presidente o se quede el mismo, hasta el nuevo periodo, porque este año es preelectoral y no se puede. Pero chin a chin, señores. La van haciendo. Chin a chin.
Y en sin el las restricciones inconsciente. que un pacto fiscal implica, porque ayer nosotros lo decíamos hablando aquí, cuando tú hablas de un pacto fiscal, como vivimos en República Dominicana, todo el mundo piensa que eso solamente puede, digamos, culminar con un aumento de impuestos, pero un verdadero pacto fiscal bien pensado, con economistas de peso, con analistas, puede terminar en bajar los impuestos, porque muchas veces... O ampliar la base impositiva también. Bueno, pero muchas veces es una forma de aumentar los impuestos. Por cualquier bobería. Por ejemplo, la leche. Una forma inteligente. La leche, cuando tiene fórmula, la que beben los niños ya paga Sí, y Tevi. Pero yo escuché quejas recientes de personas que venden productos que son terapéuticos, que según Así, establece la sí, ley, así es. no se le puede cobrar impuesto cuando viene por aduana y se le está obligando, según escuché el otro día a una persona decir que es suplidora de ese tipo de productos aquí en República Dominicana. Y estamos llegando a los últimos días en esas materias, porque la ley la están de una manera u otra atropellando desde las mismas instituciones, si eso es así. Además, en el sistema de recaudación impositiva, en el sistema de recaudación de impuestos hay un factor muy importante. No es simplemente yo evitar la evasión, no es simplemente yo seguir recaudando. También un elemento de confianza en donde el contribuyente ve que su dinero, que su esfuerzo, que sus ahorros son correctamente utilizados. O sea, eso motiva. Yo pago impuestos, pero Me lo devuelven en servicio. Pero me lo devuelven en servicio, no se me va la luz, me arreglan la calle, mi casa no se inunda cuando llueve. Esas son cosas que la gente ve. Por cierto que usted menciona la luz ahora, se está yendo mucho la energía y no se supone que ya para febrero, con Punta Catalina, nosotros íbamos a estar ya con ese problema casi resuelto, pero se está yendo mucho la luz, incluso en sectores donde no se iba. El presidente dijo que en 2 meses va a estar encendida Punta Catalina. Sin embargo, el tema de la luz, señores, yo recuerdo Balaguer diciendo, cada vez que iba a unas nuevas elecciones, en esos discursitos que daba Balaguer, que no lo entendía nadie, nada más él, y yo creo que el objetivo era ese, que no se entendiera, decía que en su próximo mandato se iba a resolver el tema eléctrico. Venía el otro y el de la CDE decía lo mismo, llegará el fin de los apagones. Vino el PLD, lo mismo, esta va a ser la era del fin de los apagones. Hace 2 años Peralta dijo que esta iba a ser el fin de los apagones y ahora lo dijo el presidente. Yo sé dónde se acabaron los apagones. Oh, Dios. En los bolsillos de muchos administradores que cogieron bastante luz. Tiene que ser, Francis. El gobierno de la tarde. Esto es el gobierno de la tarde, ya son las 3:45. Recibimos de mano de nuestro corresponsal en Haití ya el listado de las compañías que aparecen en la auditoría de los fondos supuestamente dilapidados de Petrocaribe. Ahí aparecen varias compañías dominicanas, 3 de ellas correspondientes a un político del Partido de la Liberación Dominicana y otra a un empresario santiaguero. Hay un listado de 36 compañías. Varios nombres son franceses, otros estadounidenses y un grupo son de compañías dominicanas. Don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. Voy a hablar de lo que está ocurriendo con la ley 3318 sobre los partidos políticos y el escándalo que se ha originado a raíz del anuncio de la Junta Central Electoral de que es la Junta Central Electoral la que va a asumir el costo casi total, porque a fin de cuentas los partidos políticos apenas van a aportar 200 millones de pesos. Y no hablamos de cualquier cifra, hablamos de una cifra estratosférica, verdaderamente estratosférica, que alcanza los 1.449 millones de pesos, distribuido en 43 millones para capacitación, 95 millones para materiales, operaciones 281 millones, cómputo electoral 561 millones, etc. Bueno, nosotros nos dimos ya, después de casi 20 años, una ley de partidos. Y esa ley de partidos, la 33-18, establece el régimen legal
que rige respecto de los partidos que asuman las primarias abiertas como forma de elegir a sus candidatos potenciales. En la República Dominicana hay un costo demencial de la democracia electoral. La democracia electoral de este país es una de las más costosas de América Latina, la más costosa. En el listado que revisé hoy, ahorita voy a dar algunas comparaciones, obviamente que lo nuestro no tiene sentido. Voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, tomemos como modelo las elecciones del 2016, que son unas elecciones bastante celebradas, bastante dudosas, bastante ilegítimas, en la que se invirtió una cantidad de dinero considerable. Voy solamente a estudiar el valor del voto, de acuerdo con los datos que proporcionan las documentaciones correspondientes. En el 2016, el voto individual por persona costó 1.057 pesos por persona, de acuerdo con lo que estableció la propia Junta Central Electoral y los dos estudios actuariales que se hicieron, estudios actuariales que están a disposición de quienes quieran leerlo en las redes. Pero si usted suma la financiación de los partidos, vale decir, las asignaciones que se hacen para años electorales y no electorales a los partidos y lo entremezcla con el costo individual de 1.057, prorrateándolo, el costo va a ascender a 1.398 pesos por cada voto da la República Dominicana. El promedio del costo del voto dominicano son $3, de acuerdo con los estudios que se han hecho en organizaciones internacionales como la propia Comisión Electoral de la OEA, los estudios económicos que ahí hace la propia Junta Central Electoral de este país y las comparaciones que los estudios sociológicos de CEPAL han establecido. Veamos entonces 2 o 3 modelos similares en el mundo americano para que podamos entonces apreciar. Por ejemplo, en Chile, que es un país que tiene un nivel organizacional bastante efectivo respecto del funcionamiento de su democracia electoral, el costo vale 1.2 pesos de dólares. Recuerden el dato que estoy dando, el nuestro, el dominicano, vale en aproximadamente $3, el dominicano. En Chile vale 1.2 pesos de dólares por cada voto. En Costa Rica vale 1.8 y en Brasil vale 2.3. En México 2.4. Cada voto. Porque la estructura del costo de las elecciones se da a partir del inventario que se hace sobre la base del voto individual. Bueno, ¿qué pasa en la República Dominicana? Que ese costo exorbitante, exagerado, está excluyendo lo que, por ejemplo, se gasta en las estrategias de posicionamiento que quien maneja el poder público, los poderes públicos tienen. Y esto incluye al presidente de la República. Por ejemplo, en las elecciones del 2016, el presidente de la República embarcó este país en un déficit de más de 185 mil millones de pesos, como en las elecciones en las que fue elegido el presidente en la primera, antes del 2016, fueron 205 mil millones de pesos de déficit que se establecieron. Por lo tanto, a esa sumatoria de el voto individual, que en la República Dominicana, el país de los absurdos más absurdos que se pueda uno imaginar, en la República Dominicana ese voto individual alcanza el valor aproximado de $3.
Como se puede ver, si sumamos la financiación que a partir de los propios fondos del Estado se dan los candidatos que manejan los poderes públicos, ayuntamientos, presidentes de la República, etc., podríamos llegar a la conclusión sencilla, elemental, de que el costo demencial de la democracia electoral en este país no puede ser sostenible. Y que solo en un país gobernado por locos, gobernado por irresponsables, puede ocurrir semejante elemento de comparación respecto de lo que ocurre en el resto de los países del mundo americano. No es posible que la democracia electoral en la República Dominicana sea tan costosa, sea tan inoperante, tan inefectiva, porque si algo uno le puede echar en cara a los políticos dominicanos es su ineficacia, su poco aporte verdadero a una democracia real o a la construcción de un estado de bienestar que propenda a la felicidad colectiva. Los políticos dominicanos son proyectos individuales, repetía yo ahorita, son proyectos individuales. Y aquí tenemos casos increíblemente exorbitantes respecto de lo demencial del poder político en la sociedad dominicana. Por ejemplo, la famosa mafia del gas licuado de petróleo. Mañana voy a hablar un poco del funcionamiento de esa mafia, porque encontré una serie de documentos y que es necesario que el pueblo viva la propia desgracia descarnada de la irracionalidad con que se gobierna este país. No es posible que, existiendo una ley que apenas tiene días de cumplimiento, días apenas, esa ley 33-18 que a puras contratiempo y zapateo y falta de ganas se terminó aprobando casi 20 años después, ya le están incumpliendo en la práctica lo que decimos. Este país es un discurso de deseo. Aquí las leyes son sobreabundantes, hay leyes para todo, lo que no hay es un cumplimiento del marco legal. Y son los que manejan y administran los poderes públicos los primeros que violan las leyes en la sociedad dominicana. Ahora resulta que quienes van a pagar las primarias abiertas son los fondos de los contribuyentes. Hablamos aquí también en estos días de la necesidad de construir, de estructurar la imagen del contribuyente en la sociedad dominicana. Porque aquí cualquier pelele que va a un cargo público se cree que esos fondos les pertenecen, que los pueden usar como les da la gana, y como no hay un régimen de consecuencias, como aquí los funcionarios que roban no van a la cárcel, como la corrupción es corrupción de Estado en la sociedad dominicana, esos son espectáculos, escenas que se repiten una y otra vez de manera angustiosa. Por lo tanto, cargarle 1.449 millones de pesos más a estos insignificantes que son los contribuyentes, o sea, usted, señor, que compra en un colmado y tiene que pagar impuestos, y TEBI, o al que paga su impuesto sobre la renta, al contribuyente, al que aporta el dinero al fisco, para que el divertimento de la práctica política en este país lo despilfarre de una manera tan, pero tan desvergonzada. Si no van a respetar la ley 33-18 que acaba de salir, pues que quiten esa vaina, que quitemos la ley esa de partido y que se vaya para el carajo, que hagamos lo que quieran los partidos políticos. Y es lo mismo con la Constitución de la República. Si hay un transitorio que establece que el presidente de la República no se puede repostular, porque hay que esperar que él decida en marzo si va o no va, cuando la Constitución, y él debió ser el garante del cumplimiento real de esa Constitución, establece que él no debe ir. Constitución que además, transitorio que además, él firmó y avaló con un juramento invocando a Dios que iba a cumplir y hacer cumplir como es el deber como presidente.
sinceramente que no hay por dónde justificar la violación de la 3318 que establece que las primarias abiertas para los partidos que asuman esta modalidad iban a ser financiados por los fondos que el Estado establece para la democracia formal en que vivimos. Yo no sé, en realidad, evoco una y otra vez la figura de Ulises Francisco Espaillat en este escenario de la Z101 y el gobierno de la tarde. A cada rato lo estoy mencionando y lo traigo y lo tiro sobre la mesa. Nosotros, este es un país que vive exiliado de la razón, como decía Ulises Francisco Espaillat. Y si algo no puede caber en la lógica, en la razón, es que a ese costo que yo he presentado del valor de la democracia electoral, agreguemos la sinvergüencería de los 1.449 millones. El gobierno de la tarde. Es el gobierno de la tarde, ya son las 4:01. La familia de la joven venezolana que se lanzó del 9º piso de Malecón Center desde el apartamento del señor Jean Edward Corniel Darbus, imputado por proxenetismo y lavado de activos, ha pedido reabrir las investigaciones sobre la muerte de su pariente por considerar que pudo ser un homicidio. Su hermana, que se llama Carleli Escobar González, quien fue entrevistada por la Procuraduría de Trata y Tráfico de Migrantes, dijo que teme por represalias contra ella y su familia y que ha pedido a la Procuraduría y a la policía que presten más atención, que se reabra, que investiguen a fondo, que los ayuden debido a que hay nuevos instrumentos que ellos, la familia, ha presentado, que tienen su derecho a saber lo que pasó con su hija y su hermana y que tienen su derecho a dormir tranquilo. ¡Qué tragedia! Continuamos con los comentarios y hoy se estrena nuestro nuevo integrante, Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Yo quería realizar mi primer comentario en radio retomando el punto que dejó Andrés L. Mateo en el aire. La ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Para no ser redundante, yo quiero decir dos cosas. La primera, la política no puede costarle tanto al Estado. La política no puede seguir funcionando en contra del Estado. Esto no solamente lo refleja la ley que fue recientemente sancionada por el Congreso, sino también que nuestro Congreso es uno de los más caros de la región. El Estado dominicano es el principal empleador, con una nómina abultada por botellas, por dualidad de funciones, por cargos innecesarios y un largo etcétera. Cuando a eso se agrega que el sistema electoral nos va a salir tan caro, porque hay algo que no se ha dicho, y es lo siguiente: si este es el aporte de 1.200 millones de pesos para las primarias, ¿qué va a pasar en las elecciones multinivel del año 2020? 3.000 millones de pesos serán poco, ¿eh? O sea, que probablemente tengamos 3 procesos si se da una segunda vuelta. Entonces, si por nivel decimos que habrá 1.000 millones, o sea, estamos hablando que en actividad política, en elecciones, nos vamos a gastar en menos de un año 4.000 millones de pesos. Yo considero que es mucho, sobre todo para un país con tantas carencias. Porque si fuera un país rico, no es que se justifique, pero sí lo hace más tolerable. Mi sistema de salud funciona, mi sistema de educación funciona, mi sistema de recaudación de impuestos y de retribución a esos impuestos que recojo funciona. Pues se entiende, porque también las elecciones tienen tienen un gran peso sobre la democracia, y hay que estar claro, el sistema democrático cuesta. Mi crítica o mi observación es que no puede costar tanto. Y hay que ver qué tan democrático es ese sistema. Esa también es una cuestión que al final de mi comentario voy a retomar, porque en tema de democracia, casualmente los países, o lo voy a decir ahora mismo, los partidos que más reciben, curiosamente también son los partidos que más tienen.
o que más consiguen del sector privado, o el partido de gobierno que siempre compite en la contienda electoral con cierta ventaja, no necesariamente por corrupción, aunque la corrupción sí es el caso nuestro, pero ese es el caso que se da en casi todos los países del mundo. También quería hacer una referencia al comentario que hizo el ministro de Hacienda más temprano, en el día de hoy lo vi en la prensa. Si bien es cierto que la ley no prohíbe de que la Junta Central le dé dinero a los partidos, esa afirmación es totalmente falsa. Hay algo que hay que tener en cuenta. Uno de los motivos, una de las consideraciones en la exposición de motivos de la ley es el uso eficiente del financiamiento público de los partidos. El artículo 47 también. La transparencia. El artículo 47, que lo tengo aquí, reza textualmente. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir a los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos previo acuerdo con las organizaciones políticas del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos. Es decir, el Estado debe de proporcionarles, pero ojo. Este año le va a dar 1.500 millones de pesos a los partidos políticos, el Estado aparte. Entonces, ya es una exageración, nos están saliendo demasiado caro. Si a eso se une el hecho de que el propio ministro de Hacienda, en lo que yo considero un buen ejercicio, dice, óyeme, yo no tengo eso en presupuesto. O sea, es normal, si no lo tiene, por eso se expresó de esa forma. Y es que organizar más de 1.000 millones de pesos cuesta, ¿eh? Por otra parte, el segundo punto que quiero tratar en mi comentario es acerca del reglamento de selección de jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Un punto brevísimo, pero que considero extremadamente importante. O sea, varias personas y varias instituciones han realizado críticas, pero hay una que a mí me llama mucho la atención y es sobre todo la que va relacionada con cantidad-calidad. El artículo 2, numeral 1 del Reglamento para la Evaluación del Desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia establece: los criterios para evaluar el desempeño de los jueces son cantidad de proyectos de sentencias elaborados por mes y año, cantidad de proyectos de sentencias aprobados y rechazados por su respectiva sala. Esto tiene el siguiente problema. En mi humilde parecer, la cantidad de proyectos brinda una medida objetiva, una medida cuantificable, una magnitud que todos podemos apreciar. Entraron 50, salieron 25, y eso nos da una idea de rendimiento. Pero no la calidad de la Pero se queda algo muy importante. Claro. No todos los expedientes obedecen a la misma estructura, ni integran el mismo número de pruebas. Existen procesos que por su naturaleza pueden ser fallados con mayor rapidez que otros. Ni se hicieron necesariamente acogidos a la ley. Ahí tenemos el caso de alguien que está dentro de ese Consejo Nacional de la Magistratura, 2 de ellos, que por cierto fallaron de una manera que los hizo pasar a la historia como 2 grandes bisagras y deben de tener una gran cantidad de expedientes fallados. Sí. Entonces, ese es otro, bueno, ya usted colocó el primer punto, aunque el tema de la ética, de la imagen pública, es un requisito que también la ley contiene, pero por ahí es que comienza a reflejarse la calidad, y no solamente en eso. Cuando uno toma en cuenta cosas más sencillas, más que esos casos puntuales, que a lo largo de este mes llegaremos a casos puntuales, no es lo mismo fallar, no es lo mismo conocer, no es lo mismo instrumentar un expediente de herencia y determinación de herederos que un cobro de pesos. No es lo mismo llevar un proceso penal complejo que contiene una pericia particular, un número de instrucciones son requeridas para instrumentar correctamente el caso, que llevar un proceso penal simple. Y esta distinción no es una distinción que hace Eduardo Núñez, no es una distinción ni siquiera que se deriva de un invento o de un alto grado de abstracción. Es el Código Penal que las hace. El Código Penal dice, hay casos complejos y, por vía de consecuencia, hay otros casos que son simples. Entonces, si un magistrado, al ser evaluado, ha fallado 10 casos complejos y otro ha fallado 20 casos simples, ¿cuál ha trabajado más? Esta es una distinción que el reglamento... Una distinción muy técnica. Es una distinción técnica que
técnica, pero importante, porque un caso grande, un caso fuerte, Odebrecht, por ejemplo, es un solo expediente, ¿eh? Sí. Y Aunque te tome 6 meses. Y el que lo falle. Que ahora está más liviano, porque inicialmente eran 14. Y ahora quedan 7. Pero entonces, son como quiera 1000 y pico de pruebas. O sea, son expedientes cuantiosos. Entonces, Sí, el que lo 1700. falle en 6 meses solamente va a poder registrar ese expediente en 6 meses. Sí. Y otros que fallaron en cuestiones sencillas, tal vez mal, tendrán 20, 30. Esa es una consideración que escapa a la inteligencia del reglamento. En resumen, donde nuestro ordenamiento hace claras distinciones de tiempo y esfuerzo, o sea, donde nuestro ordenamiento jurídico hace claras distinciones de tiempo y esfuerzo, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió obviarlas. En adición a lo anterior, yo quería también aprovechar mi comentario para referirme a la entrevista brindada, a la entrevista televisiva brindada por la primera persona que fue escogida presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Jorge Subero Isa. En lo que yo considero una entrevista muy ilustrativa, el ex magistrado hizo una afirmación que llamó mucho mi atención, que fue lo siguiente. Declaró que una de las razones por la que no repitió en el cargo, según rumores, fue porque no podía garantizarle protección al presidente Fernández. Esta afirmación, cuya veracidad no es de momento verificable, preocupa por lo siguiente. Si la necesidad de impunidad de cualquier presidente se antepone a la necesidad de la sociedad dominicana de contar con un magistrado del talante de Jorge Subero Isa, creo que tenemos que revisarnos. Pues eso aporta al deterioro progresivo que ha venido sufriendo el Poder Judicial en algunas áreas. Además, hay un tema muy importante aquí, y es que esto afecta la independencia que debería de tener el Poder Judicial. Y sobre todo ese Poder Judicial que está llamado a ser un límite del Poder Ejecutivo, a funcionar de contrapeso sobre todo hacia el Poder Ejecutivo y las instituciones, y las demás administraciones y las instituciones públicas. Pero surtido. Un 3x1 y eso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:15, estamos en los comentarios y es el momento de escuchar a Rosa Encarnación. Gracias. Yo me voy a divorciar un poco del tema político, aunque sí voy a hablar de una de las políticas más importantes que debe tener el país, como es el tema de la educación. Leí esta mañana que la Asociación Dominicana de Profesores en la provincia María Trinidad Sánchez va a recortar las 8 horas que se supone que debe tener la tanda extendida, la van a llevar a solo 7, porque están demandando que se nombren talleristas. ¿Qué nos devela esto de la tan mencionada revolución educativa? Bueno, que no hay planificación. Ya he escuchado de muchas anécdotas de madres, de padres que dicen que los niños llegan más temprano a sus casas, de que en las tardes a veces la cogen para dormir o realizar las tareas que le ponen en la mañana. Y yo me pregunto si el 4%, que fue una lucha que se tomó muy en serio el pueblo y que finalmente la logró, si era para esto. ¿Cómo podemos hablar como un logro de la cantidad de aulas que tenemos pautadas para construir? Y ya el Ministerio de Educación lo ha dicho constantemente que por año se está construyendo en República Dominicana alrededor de 3.400 aulas. Se habla de incentivos para fortalecer las debilidades de la educación en República Dominicana. Sin embargo, cuando se le hace la evaluación de desempeño a los profesores o para llenar las vacantes de esas carreras para que ellos opten por un cargo público, también vemos que son muy deficientes las calificaciones, la mayoría que recibimos. Un buen logro que la gente lo aplaude mucho es que
alrededor de 20,000 maestros, es lo que estima el Ministerio de Educación que vamos a tener bien preparados supuestamente para el año 2020. Y se ha incentivado, incluso dando becas para que los interesados en estudiar magisterio también tengan una especie de incentivo, como los que ya están, que a través de la evaluación de desempeño docente, también si salen bien parados, bien calificados, pueden recibir incentivos, aparte de sus sueldos, de entre 17 y 32%. Pero con estas aulas, con el incentivo a estos profesores, logramos la revolución educativa que tanto nos jactamos de decir en República Dominicana que estamos avanzando. Yo pienso que no. Miren esta situación, la falta de planificación que devela que en Nagua se deje de impartir la tanda extendida completa porque no se han nombrado talleristas. Tenemos ya 7 años desde que logramos ese 4%. Y es verdad que constantemente vemos en los medios de comunicación lo que desde el gobierno se califican como logros, pero también hay que ver cómo hoy en las escuelas de San José de Ocoa, hoy 84 escuelas de San José de Ocoa permanecen cerradas porque ellos están demandando, lo han pedido por distintas vías, que se reconstruya el Liceo José Núñez de Cáceres porque ya no aguanta una grieta más. Eso también es parte de la revolución educativa. Como los alumnos en Moca la semana pasada votaron la comida que se le entrega porque ellos se quedan en un horario extendido, un horario prolongado, y ellos lo votaron porque olía mal y sabía a tierra. Y todos vimos cómo esos estudiantes votaban esa comida. Podemos hablar de revolución educativa cuando se hace un cambio de uniformes y a esta altura del juego, cuando ya estamos avanzados en el segundo cuatrimestre, todavía hay escuelas donde no han llegado esos uniformes. Pero ¿de qué revolución educativa me hablan? Cuando ustedes vieron lo que ocurrió con uno de los proveedores de las mochilas que da el gobierno a los estudiantes de escasos recursos, los que son parte de esa tanda extendida. Hay que ver si dentro de esa revolución educativa está la falta de pagos a suplidores. El Ministerio de Educación se ha encargado de quebrar a pequeñas y medianas empresas con el tema del desayuno, de la jornada escolar, con el tema de la alimentación y otros servicios o productos que le pueda entregar un suplidor. Se han convertido en los principales actores para hacer quebrar esos negocios. Pero hoy recibimos en la Z con el Pueblo una llamada de Santo Domingo Este, donde denunciaban que en la escuela Piqui Lora ya ellos están cansados, hastiados de reportar que hay una plaga que está molestando a todos los niños, que yo pensaba que ya estaba en vía de extinción, como es el piojo, que hay más de 3 docenas de niños afectados con esta situación, y ellos tuvieron que llamar a la Z101 para rogarle a los que están propugnando esta revolución educativa para que le manden a alguien de salud pública, porque ya están cansados de pedirles a las autoridades del Ministerio de Educación que vayan en auxilio de esos niños. Pero aparte de ocupar los principales titulares y de tener muy buenos anuncios, se me puede hablar a mí de revolución educativa cuando en Asua, ¿cuántos días de clase se perdieron recientemente en Asua? Todos los años se pierden viajes de día. Y no solo en Asua, es el caso más reciente de paralización por parte de los maestros, que muchas veces son irresponsables porque le niegan el derecho a los niños, exigiendo supuestas demandas. ¿Me pueden hablar a mí cuando todavía las huelgas, las paralizaciones son un tema dentro del Ministerio de Educación y la ADP? Pero esa revolución educativa fue la que dejó
al descubierto, al desnudo, con ese temblorcito que tuvimos el otro día, que en la Altagracia más de 10 escuelas sufrieran daños, porque los vicios de construcción van a la par con esta revolución educativa. Y es que muchos planteles se construyen al vapor. No hay reguladores, no hay supervisores. Pero, ¿de qué revolución educativa me hablan cuando yo veo que hay niños que se manifiestan junto con los profesores para que por favor, que sí que le construyeron la escuela y que ya no reciben clases debajo de un árbol como todavía pasa en el Naranjo, que reciben todavía en la Escuela Básica Manuel Llanes, en el Naranjo reciben clase, hasta el año pasado lo estaban haciendo, debajo de un árbol en esta revolución educativa? Y esos niños a los que con mucha suerte les construyen esos viciados planteles, muchas veces muy mal construidos, que representan un peligro inminente para ellos, caso de un terremoto, y que cuando cae una lloviznita también queda al desnudo. Esas filtraciones que se suponen que deben de permanecer en esas construcciones de baja monta, pero no al precio de lo que nos cuesta un plantel educativo a nosotros. Esos niños ruegan para que le construyan un comedor después que le hacen la escuela. Si fuera como Silverstone, otra sería la historia. Señores, la revolución educativa. Y mira que uno se ríe, pero eso es vergonzoso. No, Ya la prueba del delito en el caso de Diandino, bye bye, desapareció y este señor solo se destituyó. Lo grande que eso Esa sí quedó bien construida, sí, sí, pero sí, también fue con ahí- los recursos del ahí- Estado. ahí ¿Cuál no es la hay filtra- diferencia? Ahí no hay filtraciones. Mira, y ese punto de la educación habla mucho de nosotros como sociedad. La inversión en educación, ahí es lo que no podemos perdernos, es la inversión en el ser humano. Es verdad que es cierto que cuando se construye un edificio hay ciertos resultados inmediatos, ¿no? Eso yo no lo puedo negar. Y que la inversión en educación, nosotros vemos ese retorno tal vez en 10 o en 15 años. Pero si queremos avanzar en 10 o en 15 años, tenemos que comenzar ahora. Yo creo que no es casualidad que los países, por ejemplo, con más altos niveles educativos, son también los países que más fácil alcanzan o que han alcanzado el más alto estado de bienestar. No solo, siempre se piensa en los países nórdicos, que con toda la razón del mundo tienen un gran nivel de vida, pero también en las grandes potencias, ahí es lo que no podemos perdernos. Potencias como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón, son países que cuidan su educación. Los países con el mejor PIB del mundo y los países que muestran más desarrollo a nivel nacional e internacional justamente son los que tienen los índices de educación más altos. Pero está demostrado en República Dominicana que el tema no son los recursos económicos. Ya tenemos el 4% desde hace 7 años. No, y además lo de las elecciones está ahí, o sea, si se puede. Y lo que gastar eso. falta es un compromiso real, un compromiso moral, también por parte de los profesores, porque sin buenos maestros aquí no puede haber una revolución educativa. Aquí hay muchas proyecciones para un futuro en términos educativos, pero realmente estamos ejecutando, construyendo una base idónea para recibir esos resultados positivos, cuando el propio ministro de Educación, Andrés Navarro, viola la ley de la función pública y en 2 años no ha llamado a concursos para esos maestros. Aquí hablamos de la calidad y de la preocupación que hay de esa calidad de los maestros para que puedan dar una muy buena educación a nuestros estudiantes que ya, según las estadísticas del Ministerio de Educación, alcanzan en la tanda extendida el 62% de la población estudiantil. Y este señor está nombrando como contratado a personas que se quemaron en ese examen para ocupar vacantes. Entonces, señor, institución, porque él es la cabeza, pero se compone de muchos tentáculos, el Ministerio de Educación. ¿De qué educación ustedes me están hablando que ha revolucionado en República Dominicana? Si vamos a hablar de calidad, si vamos a hablar de realidad, yo creo que en la materia de revolución educativa, el Ministerio de Educación reprueba.
El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 4:30 ya. Ha salido ya la sentencia en contra de los imputados por el crimen de la niña Karla Maciel. El tercer tribunal colegiado del municipio de Santo Domingo Oeste ha condenado a 30 años de prisión, que es la pena máxima establecida en el actual Código Dominicano, a los imputados Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez, acusados de asesinar a la pequeña Karla Maciel en un hecho ocurrido en el año 2015. El tribunal, presidido por el magistrado Nelson Romero Alba, adoptó la decisión luego de encontrarlo culpable de asociación de malhechores, asesinato y sustracción de menores. El señor Cabral Martínez, si es que se le puede llamar señor, fue enviado a cumplir la condena en la cárcel de la Victoria del Viejo Modelo, mientras que Trinidad Infante la cumplirá en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, que es del Nuevo Modelo. Ustedes saben lo que sale de una persona que va al viejo modelo penitenciario, pero eso fue lo que se determinó. Ya los abogados que representan a la familia de la pequeña Karla Maciel se mostraron satisfechos con la decisión, pese a que el caso llevaba más de 3 años en los tribunales. Para quienes necesitan que les recordemos de qué estamos hablando, esta es la sustracción o secuestro de la pequeña Karla Maciel, una niña de apenas 9 años de edad, que desapareció enfrente de todos a una esquina de su casa cuando iba a escuchar una misa en una iglesia, y luego de un año de haber desaparecido sin dejar rastro alguno, un año lleno de especulaciones, de controversias, de acusaciones, inclusive de decir que las osamentas se encontraron envueltas en una sábana de una clínica de la zona oriental, de hablar hasta de ritos satánicos. Fueron encontradas las osamentas de la pequeña. De donación de órganos incluso. Así mismo. Se llegó a hablar. Ahí se habló de todo, se mencionaron muchos nombres, finalmente todos los demás nombres fuera de estas dos criaturas fueron descartadas. Ya no hay ni siquiera para qué seguir hablando de eso, ya hay 2 condenados, pero todo el mundo sabe cuáles fueron las personas que se mencionaron ahí. Todo lo que tuvimos acceso a la investigación sabemos que se dieron cosas bárbaras en el caso de la niña Karla Maciel, y que independientemente de que quizás algunos más debieron morirse 2 o 3 veces, revivirlo para matarlo otra vez, no hay nada que hacer después que una gente se muere. Ya lo que queda es pedirle a Dios que esos 2 criminales no vuelvan a ver la luz del sol, porque además de eso ni siquiera salen reformados de las cárceles del viejo modelo. Uno de ellos, el que inició la corrida de la voz de que había sido un caso de donación de órganos, de tráfico de órganos, donación de órganos de manera irregular. Ese fue el que cayó en la cárcel del Nuevo Modelo de San Pedro de Macorís, pero el otro, que simplemente le seguía el juego, según todo lo que decían los medios de comunicación, que por cierto en una ocasión le hicieron el juego, pues ese fue a la cárcel de la Victoria. Ese es el desenlace ya, y uno espera que con esto la familia de la pequeña Karla Maciel pueda tener por lo menos tranquilidad, y que el alma de esa niña se encuentre donde se encuentre. Yo soy creyente, creo que debe estar en un lugar mejor. Entonces ya tenga tranquilidad de manera permanente. Hay cosas que pudieron ser mejores y no voy a abundar más sobre ese caso porque la indignación todavía me abruma, pero ya por lo menos hay una sentencia. Este tipo de casos, Yulisa, siempre trae a colación y siempre recuerda el tema de la reforma del Código Penal, el tema, valga la redundancia porque se ha hablado ya mucho de eso, del aumento de las penas y sobre todo la función que debería de cumplir el sistema penal, o sea, una sociedad que encuentre que el sistema penal de alguna manera le responde. El gran problema con este tipo de casos que nos conmueven, como por ejemplo el asesinato de niñas y los feminicidios, es que muchas veces no entendemos que el sistema penal o el derecho penal son mecanismos de reacción. El derecho penal siempre llega tarde, siempre llega después de que hay una víctima. De hecho, no hay forma de que llegue antes, porque tiene que haberse cometido el ilícito, el crimen tiene que preceder a la justicia. Y ahí voy con lo que hablaba anterior, con lo que mencionaba anteriormente acerca del aumento de las penas y el feminicidio particularmente. Se ha propuesto muchas veces que se aumenten las penas y que se cree el tipo
tal cual del feminicidio, una pena que oscila de 30 a 40 años. Sí, incluso se ha estado hablando de cadena perpetua En los últimos y recientemente días. se mencionó el tema de la cadena perpetua. Pero nosotros tenemos cláusulas pétreas de la Constitución. Nosotros no podemos hablar ni de cadena perpetua ni de pena de muerte. Aunque yo creo que si aquí se vulnera la Constitución para tantas cosas, Sí. si la Constitución aquí no es más que un rollo de papel, ni siquiera un pedazo, es un rollo de papel de ese mismo, y se veja de todas las formas posibles, en algún momento nosotros vamos a tener que plantearnos una modificación constitucional que no tenga nada que ver con aspecto electoral, sino para realizar los cambios que se necesitan para actualizar la Constitución. Pero lo que y dicen adaptarla a algunos, las verdaderas necesidades que tiene República Dominicana. Algunos. Por ejemplo, un caso como el Chaman Chacra. Sí, dantesco. Dantesco. Todos nosotros tenemos los datos de lo que sucedió con el caso del Chaman Chacra. Un tipo que sin duda ahí tenía que haber cualquier tipo de consumo de cualquier cantidad de cosas. Y tenía que haber algún acto precedente de desorden mental. Una persona que abusa sexualmente de 2 niñas indefensas, que supuestamente se había enamorado, según el análisis psicológico, de una pequeña de 5 años de edad, a la que él abusó varias veces, inclusive después de muerta. Se enfermizó. Un tipo, porque no le puedo decir de otra manera, que asesina a la mamá para que no retalie contra él porque ella se había dado cuenta de lo que sucedía con las niñas. La asesina estando supuestamente embarazada. Sale a pasear con el niño sabiendo que lo va a matar posteriormente, que le miente a la familia, que va y busca la ropa, le dice mintiéndoles que ella, Reina Isabel, y los niños estaban en otro lugar. O sea, una persona que crea toda una nube, una atmósfera de engaño alrededor de la familia cuando ya ha matado a su esposa y a sus 3 hijastros. Yo no creo que de ahí salga nada que se pueda recuperar. Y eso ya hay muchos textos jurídicos y psicológicos que avalan esa teoría. Hay personas, cuando ya entran en estas teorías de crímenes de delito, que avalan que un criminal de esa naturaleza no se recupera, simplemente se convierten en una carga para el Estado. A ese tipo ahora hay que mantenerlo. Ahora el Estado dominicano, con los impuestos de todos nosotros, tiene que mantener esa basura de todo lo que ustedes se puedan imaginar, salud, alimentación, vestimenta, de todo, por 30 años. Aquí ni siquiera hay acumulación de pena. Y usted pudiera no estar de acuerdo con la pena de muerte o con la cadena perpetua, pero yo sí estoy de acuerdo con la acumulación de pena. No puede ser que aquí matar un niño equivalga a lo mismo que matar 4. No, y lo mismo que matar un gato. Y realmente en ambas indignaciones, en la primera indignación social creo que te asiste toda la razón del mundo, y en la indignación jurídica también. Pero hay que tener algo en cuenta, y es que el Estado en ese sentido, hablando de condiciones psicológicas, sufre de bipolaridad. Tenemos que recordar que el Estado encargado de perseguir los crímenes y delitos también es el Estado encargado de proteger al imputado y de asegurarle todas sus garantías. El Estado que le paga al Ministerio Público es el Estado que le paga a la defensa pública. Y ahí entramos en tensión. Con el tema, es contradictorio. Por eso le digo, la bipolaridad del Estado en materia penal. Tanto el Estado que persigue delitos es el Estado que tiene que defender al que persiguió. Por sus derechos. O sea, por sus derechos. En el tema de la acumulación, Yulisa toca un gran punto, y es que no puede equivalerse, no puede ser lo mismo matar a 1 que matar a 4. Cuando en los países donde existe la acumulación, lo que se tiene en cuenta son los valores sociales y los bienes jurídicos transgredidos, es decir, las víctimas. Usted tiene 4 víctimas, pues usted va condenado por esas 4 víctimas. Y además los actos de barbarie deben ser tomados en cuenta para una pena posterior. Claro, naturalmente, y no solamente eso, por eso es que muchas veces se ve 3 condenas a cadena perpetua. Sí, en los Estados Unidos. Porque cada hecho tiene una valoración. Que la vida no le va a alcanzar para pagar. Claro, el problema es que esa valoración, cuando se le impone la consecuencia, que es la pena, deja el siguiente, que se alcanzan condenas que superan el límite biológico de la vida humana. Y en nuestro caso, la Constitución, de tantos fines que puede tener la pena, el único que la Constitución consagra es la resocialización, reformarse, reintroducir al individuo a la sociedad. Pero la Constitución no contempla que hay casos que no son reformables. No, porque la Constitución contiene el fin de la pena como un fin,
como una meta. Yo, de hecho, en un principio sí creía mucho en la resocialización, sí pensaba en la posibilidad de Yo lo reformarse. creía hasta que conocí el sistema por dentro. Pero la verdad, ya no creo. Señores, se reforma el que quiere. Eso es una cuestión subjetiva. O sea, no es que un sistema te va a educar, te va a reinsertar. Eso, en mi humilde opinión, no funciona. Se reforma el que quiere. El único válido, en mi opinión, de la pena es que se reconfirme la confianza que nosotros podemos tener en el sistema, que nuestros valores sean reconfirmados, que el que mata, que el que roba, que el que estafa, que el que difama, que el que comete actos de corrupción, pague. Y de hecho, ahí conecto con lo segundo. En el tema del aumento de las penas, yo no me encuentro, o sea, mi posición es hasta cierto punto bastante liberal, sobre todo en los casos que mencionábamos al principio, por lo siguiente. Los especialistas dicen que eso no cohíbe al que es un criminal. Para nada. Eso no evita que cometa el hecho. Para nada, porque sucede lo siguiente, ningún delincuente toma un código penal y dice, el homicidio tiene 20 años, pero el asesinato tiene 30. Déjame cometer el homicidio. Esa lógica ningún delincuente la hace. Pero de todas formas, independientemente de si se aumenta o se disminuye, lo que realmente intimida de la pena es la seguridad en la aplicación. El delivery que se va en rojo aquí en la Sarasota con Churchill, usted lo traslada a Boston y ese mismo delivery se para en todas las intersecciones. Y no es capaz de quitarle el mofle al motor. Porque, cumple por ejemplo, la regla como sea, al pie de la letra. Y él no Porque sabe. hay régimen de consecuencias. Claro, y él no sabe pero el también monto. hay una pirámide de ejemplos. Y él no sabe cuál es el monto de la multa allá, ni si va preso. No, él lo que sabe es que si bota basura, que si se ve rojo, allá le van a aplicar una sanción. Miren, aquí nosotros subimos a las redes sociales una foto, aquí en la zona universitaria, de un letrero del Ayuntamiento de Santo Domingo, que dice, no tire basura en esta zona, usted puede ser pausible que puede llevárselo preso. Evite ser arrestado. No tire basura en esta zona, evite ser arrestado. Le hicieron un círculo de 360 al letrero. Y la basura, la funda de basura y la basura que no tiene funda, llevan, al letrero solamente se le ve la parte de arriba, la cabeza. ¿En qué país organizado, donde las leyes funcionen y donde hay un sistema de consecuencia duro? ¿Y cuántas sanciones han puede ser de esa manera? dado? ¿A cuánta gente han metido preso, Rosa? ¿Qué tú crees? Es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí las leyes están pintadas. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 4:45 de este jueves, antesala del fin de semana. A uno le entra como un no sé qué, un qué sé yo, ya cuando es jueves. A mí particularmente los jueves me gustan bastante. Al que tiene que, porque uno como que empieza a bajar la velocidad. Ay, en tu caso, en el mío aumenta. Sábado y domingo. No, porque en el fin de semana tú te mentalizas, pero ya cuando llega el sábado, cuando llega el jueves, tú sabes como que no hay la misma presión para el viernes, aunque uno tenga que arrancar a trabajar el sábado en la tarde otra vez. Mis días favoritos son los martes. Yo sé que son los martes, no me lo tiene que jurar. Miren, el Tribunal Superior Administrativo emitió una sentencia que involucra a Valle Nuevo. Nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones de cuál es la situación que había en Valle Nuevo. Inclusive, el Ministerio de Medio Ambiente había circulado una información negando las publicaciones que habían salido en un diario de circulación nacional, unos reportajes que había hecho Tania Molina. Por cierto, Tania es una excelente periodista y Tania había hecho una saga de publicaciones temáticas. En este caso, se hicieron unas publicaciones respecto de cómo estaba Valle Nuevo después de que se había hecho el desalojo, de cómo había mentido el Ministerio de Medio Ambiente diciendo que donde estaban los asentamientos agrarios no eran en la zona protegida y que las informaciones que había dado Diario Libre no eran ciertas. Eso dijo el Ministerio de Medio Ambiente. Inclusive se llevó un grupo, se hizo un tour para Valle Nuevo y de ahí salieron informaciones de que no era cierto, que la información había sido tergiversada, y la información que yo particularmente recibí después de eso es que el helicóptero a donde se llevó el tour no sobrevoló la zona desde donde Diario Libre había tomado la foto con un dron. Los llevó a la zona que le convenía que los medios vieran.
Bueno, pues apenas un día después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales difundiera el comunicado, afirmando que la zona protegida de Valle Nuevo está libre de labores agrícolas y de asentamientos humanos, los jueces de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo emitieron una sentencia en la que ellos comprueban el incumplimiento de las disposiciones que mandan a preservar ese parque nacional. O sea, el Tribunal Administrativo dice, se ha comprobado que todo lo que se ha sometido aquí como prueba, video tomado con un dron, fotos, etcétera, ubicación, geolocalización, dice que realmente ahí sí hay asentamiento. La información que se emitió desde el Ministerio de Medio Ambiente, yo no la voy a calificar de ningún modo porque ya hay una sentencia de un tribunal que evidentemente basta. Ya la sentencia se lo basta desmintió. en sí misma, exactamente. La decisión del tribunal fue del jueves 3 de enero. Eso acogía un recurso de amparo que habían interpuesto activistas ambientales contra el Ministerio de Medio Ambiente y contra el ministro de Medio Ambiente en específico, por incumplir las normas y disposiciones que prohíben las actividades agrícolas dentro del parque. La sentencia ordena también el desalojo de cualquier asentamiento agrícola dentro del parque en un plazo de 2 meses, o sea que para el 3 de febrero, 3 de marzo, o sea que para el 3 de marzo se supone que ahí no debe haber nada. Lo que a uno le sorprende es que el Ministerio de Medio Ambiente se haya resistido a cumplir con una disposición que ciertamente es lo que la ley le dicta, que haya tenido que llegar hasta el punto de tener que recibir una sentencia de un tribunal, resistiéndose a admitir una información que simplemente pudo haberle servido para ser más eficiente. En eso me baso. Y eso además refuerza su imagen, porque ¿cuál es el problema de denunciar? Mira, estas personas están ocupando ilegalmente este terreno, lo están utilizando para actividades que no lo pueden utilizar, y desalojarlo y punto. Porque él es agricultor, él no es propiamente un ministro de medio ambiente, a él no le interesa el medio ambiente, le interesa la producción, aún afectando al medio ambiente. Y miren, hoy precisamente destituyeron al ministro de Medio Ambiente de la demarcación de San Cristóbal, y ya se está haciendo una costumbre que sean las personas que deben reclamarle a los violadores que se cumpla la ley, los que propician las violaciones de esta. Entonces este señor aparentemente se le encontró prueba de que él estaba atentando en contra del medio ambiente y que había incurrido en ciertas violaciones, y fue destituido en San Cristóbal. Miren, la sentencia que fue sustentada en su demanda por varios ambientalistas comprueba con un reportaje que se publicó. El reportaje se llama La siembra latente que amenaza la preservación de Valle Nuevo, que las actividades agrícolas continúan en varias zonas del parque y le pidieron al tribunal que ordene el cumplimiento de las normativas. Sorprende que el ministro Ángel Esteves, que según la Dirección de Comunicaciones dijo que se iba a referir en su momento a la sentencia que ahora está evaluando, ha declarado en varias ocasiones que él no piensa eliminar ninguna planta de fruto que se coma ni tumbar las casas de nadie. Esa fue su respuesta, literal. Y en declaraciones al mismo periódico que hizo la investigación y que voló un dron sobre la zona del asentamiento, el ministro dijo que antes de desalojar a alguien de Valle Nuevo hay que buscarle un lugar a donde llevarlo, así le tome 2 o 3 años. Dijo... o sea, él contradijo todo lo que había hecho el ministro anterior. Contradijo lo que había hecho el Lo que ministro hizo anterior. uno con la mano lo desbarató con la piel. Violó la propia ley que lo crea. También violó la disposición presidencial y la ley que hace que Valle Nuevo sea una zona protegida. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde se puede resistir que aquí se nombren a personas interesadas con vinculaciones económicas o con intereses particulares para proteger zonas, instituciones o demarcaciones que ciertamente ellos no van a proteger? Según esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo y según todos estos reportajes, algunos a los cuales yo pude tener acceso a las pruebas materiales, aquí ciertamente el medio ambiente está puesto en manos de la persona equivocada. Yo no conozco al señor Ángel Esteves, no tengo por qué desempatizar con él, pero ciertamente tú no necesitas conocer a alguien, ni necesitas tener una conversación personal para determinar
que un funcionario no puede estar en una función pública. ¿Cómo puede ser? Y parecería que esto se va a hacer ahora una costumbre, que quienes están llamados a defender una ley sean los mismos que empiecen a violarla. Nosotros ya desde ayer estamos hablando de lo que está haciendo la Junta Central Electoral, violando el artículo 57. Lo que hace el Senado también con la ley de libre acceso a la información, no publican desde el 2017. De la ley 3318. El principal lo del Senado, lo de medio ambiente, lo de la dirección de aduana y las disposiciones administrativas para subir los impuestos. Señor, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Que ellos están por encima de la ley. El principal problema de las declaraciones del ministro de Aduana es precisamente eso, que él dice abiertamente voy a violar la ley. Y lo trata de justificar con que no va a desalojar a nadie de vivienda, pero lo que se ha reportado es que no es solamente vivienda, sino también algún tipo de actividad agrícola que no tiene que ver nada con el sentido social de que alguien viva. Pero es que para hacer un asentamiento agrícola, eso no se hace en 8 horas, eso no se hace en una noche, eso no se hace en 3 días. Y construir una casa o varias casas, probablemente eso le tome a una gente o a varias personas una semana. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde estaban los representantes de medio ambiente? Que por cierto, hay una zona fija, hay una estación fija a la entrada de Valle Nuevo que estaban ahí para vigilar que precisamente esas cosas no se dieran. ¿A dónde estaban los representantes de medio ambiente en la zona de parque reservado de Bauruco? ¿A dónde están los representantes de medio ambiente en las principales montañas de República Dominicana? Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido este fin de semana por la zona de San José de las Matas, El Rubio, Santiago, y la verdad es que la condición en la que están esas montañas de altura, lo que da es pena. Lo que da es pena y ganas de preguntarle al ministro de Medio Ambiente qué carajo él está haciendo en esa posición. Aquí los ríos se están secando. En la zona de Barahona hay una denuncia permanente por el tema del río El Mulito, y ese no es el único. En la zona del Cibao hay decenas de quejas, también por la deforestación, por el asentamiento agrícola, por la ganadería de montaña y por la agricultura de montaña, que también se está dando en esas zonas. A una altura donde se supone que la misma ley establece que no se puede sembrar y que no se puede tener ganado. Señores, ¿dónde está la representación de medio ambiente? ¿Para qué generación es que el Ministerio de Medio Ambiente y que el gobierno de la República Dominicana está trabajando? ¿O es que creen que República Dominicana, que este pedazo de tierra no lo tenemos que comer nosotros y no dejarle nada a la generación que viene atrás? Y es que algunos políticos, porque no los voy a incluir a todos en el mismo saco, porque ciertamente no todos son iguales, y 2 o 3 funcionaritos que tienen intereses en instituciones específicas se van a comer este país, y es que el presidente no va a hacer nada. Oigan, las montañas de la zona del Cibao y de la zona sur del país dan pena. Oye, es pena. Y eso no tiene que ver con la sequía, eso está así desde el principio del año pasado. Aun cuando aquí se habló de que estábamos en la época de la Niña, nosotros que teníamos mucha lluvia. Esas montañas así. No quieran ahora decir que empezamos la sequía porque esas montañas tienen más de 1 año y medio así. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente y cuáles son los planes que tiene? Yo quisiera que el ministro de Medio Ambiente le dijera a este país a qué fue que él se sentó en esa silla. Ahora, yo lo que le pido a Dios todas las noches en mis oraciones, que Él dé coseche lo que está sembrando. En algún momento, y no va a estar muy lejos, estas autoridades van a tener que decirle a este país, esos que están haciendo lo que no deben hacer, ¿para qué fue que se sentaron y para qué fue que josearon su decreto? Aquí vivimos diciendo permanentemente que no queremos convertirnos en un Haití, un país que tiene una población verde de solamente un 2% de toda su extensión territorial. Pero por aquí vamos por el mismo camino. Y son irreversibles los daños al medio ambiente. Yo voy a empezar a publicar las fotos de ese recorrido de este fin de semana. Señores, eso da pena. Y uno se pregunta si ciertamente estamos en administraciones modernas que quieren preservar el medio ambiente. Entonces, hay miles de preguntas que nosotros podemos hacerle, pero ¿de qué manera lo van a evidenciar?
¿Hasta dónde se puede mantener un discurso de preservación del agua, del cuidado de los bosques, cuando en la práctica están haciendo todo lo contrario? El ministro de Medio Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente va a tener que revisar su práctica y va a tener en algún momento que hacer un mea culpa y, aunque sea al final de su periodo, ponerse a trabajar, porque ciertamente no está haciendo nada. El gobierno de la tarde.